Hola a todos amigos, ¿cómo están? Quería hablarles un poco de la historia de la vida de Steve Jobs, el fundador de Apple. Este, sí, sí, señor. Este personaje empezó desde ceros. Él estudió electrónica en una universidad junto con unos amigos, un polaco y otros amigos más. ¿Qué fue lo que hizo él? Él lo que hizo fue esto, él lo que hizo fue empezar empezar y él lo primero que hizo fue ver un proyecto que generó un hardware. El amigo, el polaco, él, el mejor amigo de él, el polaco, vio que el amigo había generado una placa electrónica con unos circuitos, un procesador y todo eso, y unos periféricos como el teclado y una pantalla, un televisor que su amigo había diseñado. Le dio gran potencial a a este diseño de arquitectura de hardware del amigo, el polaco. Entonces propuso empezar su empresa de Apple de computadores Macintosh desde esa época, desde 1974. Ahí empezó todo, empezaron desde un garaje. Entonces se contactó, hicieron una presentación, una conferencia de su máquina que estaba apenas en inicios, en unas cosas básicas, y lo que hizo fue que presentaron la máquina a una conferencia de unos electrónicos, y ahí apareció un señor y les propuso que le creara como 500 máquinas, que se las daba a tal precio, y ahí empezaron. Entonces se fueron para el garaje a trabajar en el garaje del papá. Ellos empezaron desde un garaje, se fueron a trabajar en el garaje del papá, y desde ahí empezó su empresa, ¿sí? Y entonces, como su amigo el polaco tenía gran talento, era ingeniero electrónico, pues claro, aprovechó el talento que tenía, aunque Steve Jobs también tenía mucho talento, el fundador de Apple, en electrónica, pero él más que todo era muy, era muy libertinaje. De hecho, ese tipo era hippie, andaba en la universidad descalzo y todo eso, no comía nada de grasas ni nada de comida mala, sino puras verduras y frutas. De hecho, le decía al amigo que eso lo iba a matar, que comía hamburguesas y eso, decía que eso lo iba a matar a él. Entonces ellos empezaron así, desde el garaje. Sí, ahorita. Sí. Ah, bueno, ahorita. Empezaron desde el garaje y ahí empezó todo. Crearon la primera Apple 1, que fue denominada así Apple 1. Luego, para crear, le entregaron todo al electrónico, al de la tienda de electrónica, todo el pedido que le habían hecho, y entonces el electrónico no quedó gusto porque solo le entregaron las tarjetas, las boards, las tarjetas electrónicas, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue que él no quedó contento. El electrónico le dijo que él quería era todo, periféricos y pantalla y todo eso. Entonces lo que hizo, como tenía buena parla el Steve Jobs de Apple, lo que hizo fue decirle que las recibiera, que él las podía vender y todo eso, y complementarlas para los usuarios, y a los usuarios finales, ¿sí? Y entonces después le dijo que después venía lo mejor, que iban a crearla todo en uno, la Apple II, todo en uno. Le dejó así esa incógnita a él, le dejó esa duda, esa curiosidad. Se fueron y siguieron creando, contrató a un ingeniero, necesitaban crear, o sea, todo el sistema, toda la pantalla, los periféricos y todo, meterlo, incorporarlo en una sola caja, decirlo así, un gabinete. Un gabinete se refiere una CPU. Un gabinete es una CPU, pero entonces ahí donde estuviera el teclado, la pantalla y todo, ¿sí? Entonces, decidieron contratar a un rockero que era técnico en electrónica. Le dijo que le rediseñara el hardware de una fuente para poder meter la fuente dentro de esa caja y que no hiciera ruido y que no calentara porque dañaría la pantalla y el resto de los circuitos. Entonces se propusieron hacer eso y sí lo lograron. Y él le pidió cierto sueldo, le pidió mucho sueldo, entonces contrató unos 3 tipos más, 4 amigos que tenía, y necesitaba capital para poder que la empresa creciera. Entonces se propuso a llamar a muchas empresas, a muchos inversores, a muchos, hasta que se cansó de tanto que llamaba y todos lo rechazaban, que decía que pedía mucho plata. Hasta que apareció, le llegó a la casa un inversor, y este inversor le dio crédito para su eso, y de hecho, o sea, se volvió accionista de la empresa, ¿sí?
Y entonces lo que hizo fue que creció la empresa, crearon la Apple II y la vendieron en una conferencia, creció la Apple. Luego de eso Steve Jobs, por la junta directiva, ya había crecido la empresa, ya tenía una gran empresa, ya creció mucho, ¿sí? Ya tenían muchos empleados. De hecho, cotizaba la empresa en la bolsa de valores, empezó a cotizar. Ya cuando una empresa empieza a cotizar en la bolsa de valores, ya es que ya tiene mucho nivel. Entonces, después de eso, lo que hicieron fue que, que la junta directiva lo sacó a él de Apple porque no tenía, o sea, cuando lo sacan de la empresa, la junta directiva, es porque él no, no tiene más del 51% de las acciones. Entonces la demás gente vota y lo sacan, ¿sí? Porque hay más accionistas. Entonces sí, le compraron su parte y se fue, y él creó una empresa que se llama Next, de software de computadores. Ahí surgió un poquito con esa empresa, y luego de eso, después de eso, habían contratado anteriormente en la empresa Apple a un vendedor que era muy famoso, y él le subió mucho a la máquina, a la Apple le subió mucho de precio a la máquina, y entonces se ha puesto bravo Steve Jobs, que porque nadie podía acceder, todo el mundo no podía acceder a esos precios de esa máquina. O sea, entonces él dijo que, Steve Jobs dijo que había tomado la peor decisión de haberlo contratado a él porque le estaba dañando la empresa. Sí, eso fue antes de que lo echaran, y él después creó la empresa Next, y luego otra vez volvió a la empresa y lo volvió a crecer, y crearon la Macintosh. Y ahí fue cuando ya después en el 2005 se posicionó como una de las mejores empresas de tecnología, que fue Apple. Entonces decía la película, eso hay una película respecto a la vida de Steve Jobs, decía que para crecer y prosperar no necesita, o sea, de mucho, así como hizo Steve Jobs, que empezó desde ceros con una carrera en electrónica, ingeniería. Todo el mundo lo puede lograr, sino que decía que las personas que logran eso, prosperar, es porque tienen un grado de genialidad y locura, son locos, o sea, tienen imaginación, imaginan las cosas, utilizan la mente para crear empresas y crear negocios y hacer invertir en otras cosas. Entonces ahí les dejo la historia de Apple, de Steve Jobs, amigo. Hay una película sobre eso para que la vean, es muy buena, para que vean la motivación que le genera a uno y la inspiración para poder crear empresas.